A continuación, invitamos al doctor Eric Forno, a la doctora Elida Dueñas, a la doctora María Elena Buendía, para iniciar la mesa redonda que estará a cargo del doctor Ranieri Acuña Cordero como moderador. Muy buenos días para todos los asistentes a este 24º Simposio Internacional de Alergias y Asma. Ante todo quiero dar y pedir un aplauso para los organizadores, la perseverancia, persistencia de la dinastía Escamilla, un aplauso para todos, para los organizadores, por favor. De verdad, cada día es un poco más complejo hacer este tipo de actividades académicas, pero enhorabuena por la región, por nuestros niños, por nuestros pacientes adultos y muchísimas gracias al comité organizador. Para mí es un emotivo orgullo desarrollar esta mesa redonda durante estos 20 minutos con Elida, a quien ya conocen. Es actualmente, además de ser una excelente neumóloga pediatra, la directora del posgrado de la subespecialidad de neumología pediátrica Universidad de La Sabana y también de la Fundación Neumológica Colombiana, a la doctora Buendía, quien ya escucharon, un talento enorme en nuestra última generación de neumólogas pediatras. Se desempeña actualmente en la ciudad de Bogotá como neumóloga pediatra, es con el doctor Eric Forno, quien ya escucharon, también es neumólogo pediatra y es el vicepresidente de investigaciones de la Universidad de Indiana. A todos felicitaciones, doctora Buendía, un reto siempre hablar de sibilantes y sobre todo sibilantes preescolares. Mil gracias por aceptar esta propuesta de Bautista y de toda la dinastía Escamilla. Y la primera pregunta que se me ocurre, que podría estar, digamos, un poquito en la mente es, tú nos indicaste acerca de cómo hacer la aproximación, digamos, terapéutica y dos cosas hiciste énfasis. Uno, en la diversidad de criterios que hay en las diferentes guías de aproximación de estos lactantes, las latinoamericanas, las europeas, las españolas. Y te tengo dos preguntas inicialmente, que no son nada fáciles, pero que espero se puedan consensuar entre ustedes. Y si quieren participar, Elida, Eric, por supuesto, bienvenidos. Uno, bajo ese orden de ideas, ¿tú qué definición o cómo llamarías a ese niño preescolar que todavía no sabemos que tiene asma, pero que de manera sistemática tiene síntomas? Nos dijiste que sibilante múltiples encadenantes es una propuesta que ya está en desuso. A la luz de la evidencia actual, ¿cómo sugerirías colocar en la historia clínica para tratar de abordar a ese paciente? Y segundo, hay un medicamento que tú sabes que es muy utilizado hoy en día por pediatras, sobre todo por médicos generales, que es Montelukast. En los pasos terapéuticos no lo vimos. ¿Sigue teniendo alguna relevancia el Montelukast en este grupo de niños que no son asmáticos, pero que son sibilantes preescolares? Excelente, bueno, muchas gracias. Con respecto al término, realmente la idea es, como les decía, ya cada vez más dejar etiqueta o precisamente poner un diagnóstico claro. Y sí, realmente yo estoy completamente de acuerdo que a ese paciente se le debe colocar diagnóstico de asma siempre y cuando tenga episodios sibilantes pues recurrentes, que tenga baja probabilidad de otras condiciones y como les hacía mucho énfasis, que haya tenido inicialmente una respuesta positiva al tratamiento, sea beta-2 de acción corta o sea corticoides inhalados, pero si la forma realmente de colocarle ese nombre es asma, o sea, de empezar, como les explicaba, la idea es precisamente ya no solamente para el paciente, para los cuidadores que entiendan que es una condición crónica que no sabemos hacia qué punto va a ir, porque sí puede pasar que a medida que crezcan estos pacientes ya remitan, mejoren sus síntomas, pero que en ese momento le da una connotación a los padres de que sí es una enfermedad crónica y que requiere un tratamiento que inicialmente va a ser continuo. Entonces, la idea precisamente del enfoque es que cada vez pues tengamos más diagnósticos de asma, sobre todo desde esta edad, porque precisamente la idea es evitar crisis y deterioro de la función pulmonar, que era lo que les había comentado. Y la parte del Montelukast sí está descrito. Realmente la prueba terapéutica que nosotros hacemos inicialmente se hacía, como les decía, con corticoides inhalados, pero como una terapia alternativa para esos pacientes que están sensibilizados, que tienen elevación de eosinófilos, o sea, que tienen un componente de dos alto, sí se sugiere que podría utilizarse el Montelukast. Claro está, siempre, como decía el doctor, siempre que se prescribe, pues explicarle todos los efectos neuropsiquiátricos que pueden presentarse, siempre ser muy claros con los padres porque realmente sí, y lo vivo en la consulta, se crea mucha angustia
cuando uno va a prescribirlo, pero realmente es un paciente que cuando tiene, por ejemplo, además un componente de rinitis alérgica asociado también, les va muy bien y en las guías está claro que es una opción alternativa incluso a los corticoides inhalados. Esa pregunta te la hacía de manera un poquito tendenciosa en razón a que cada vez usamos menos Montelukast, precisamente por lo que tú decías y porque quizás la efectividad en este tipo de sibilantes preescolares que no necesariamente son asmáticos queda un poquito en entredicho. Elida. No, yo no soy la que les dirige la mesa redonda, pero a mí me gustaría oír cuál es como la opinión del público o de los otros médicos acerca de Montelukast, porque esa es una cosa que vale la pena dejar aclarado, porque es el día a día del médico general, del pediatra, para manejar niños sibilantes. Entonces sí me gustaría como que pasáramos el micrófono a ver si hay alguien que quiera opinar acerca de esto. Perfecto, José. A ver, para mí me parece este un tema muy importante y gracias, Elida, por haberlo planteado. Porque llega mucho paciente con terror a Montelukast y sucede que las guías no han dicho lo mismo. Y que incluso parece ser que cada vez está apareciendo más evidencias que categorizan su papel en una forma muy importante y muy relevante, especialmente en el niño pequeño, en donde se está comenzando a dañar la vía respiratoria, en donde hay una vía con crecimiento rápido y que no podemos estar limitándonos a esteroides, duplíquele la dosis de esteroides y después que le va a dar más. Ponerle 3 veces la dosis de esteroides no me parece correcto. Y en segundo lugar, las comorbilidades que se dan especialmente a esa edad, hipertrofia de adenoides, amígdalas, parte fisiológica del niño, SAOS, apneas del sueño, son comorbilidades que precisamente evitan que el paciente me responda al simple tratamiento con esteroides. Y creo que se está desprestigiando mucho el papel de Montelukast, cosa que el artículo publicado en el 2025 en JAMA categoriza que los pacientes que estaban sin Montelukast tenían más trastornos de comportamiento que los que estaban con Montelukast. Entonces, quiero plantear este tema con ese concepto, porque la verdad, la subjetividad que hoy tengo es que muchos pacientes después me dicen, doctor, lo cierto es que mi hijo siempre se ha portado así. Él nunca ha sido un pelo quieto. Y es que eso es típico del paciente con síndrome obstructivo de vía aérea superior y con trastornos respiratorios del sueño. Es la dirección clásica cardinal del comportamiento de ese niño. Y se lo echamos a Montelukast. Y si es adulto, que el SAOS del adulto que es depresivo, decaído, entonces Montelukast también es de la culpa. Y vamos a ver qué es el trastorno respiratorio del sueño. Yo no creo que no debamos tener en cuenta el Warning, pero fíjense que a pesar de que el Warning persiste, no ha venido la evidencia que categoriza definitivamente sí. Ya lo hubieran sacado. Bueno, yo no soy neumólogo, pero soy neonatólogo. Y a mí me llega mucho paciente después de ventilación asistida con problemas de reactividad bronquial recurrente. Yo tengo más de 20 años, está lo de que le oía a Fernando Martínez en Chile, y creo que fue uno de los primeros trabajos que se hicieron. Con Montelukast yo lo vengo utilizando. Pero la verdad es que el volumen de pacientes que tienen reacciones adversas es muy poco, si lo sabemos utilizar. Y la otra cosa es que lo que decía la doctora Dueñas, la adherencia al tratamiento va a influir muchísimo con Montelukast. Yo a los pacientes les digo, yo le voy a dar el anticonceptivo de la gripe. Usted no se puede tomar el anticonceptivo el día que va a hacer lo que va a hacer, ni cuando le va a empezar la gripa. Montelukast eso es un inmunomodulador que se tiene que utilizar por tiempos prolongados, con constancia, perseverancia de la mamá. Le decía yo a María Elena que el problema de nosotros, los pediatras, no son los pacientes, son las mamás. Y la otra cosa que nos está dañando el caminado es la IA, porque entonces viene diversidad de criterios en el manejo del paciente. Sí me llega, y la asociación de Montelukast con algunos antihistamínicos específicos también me ha dado excelentes resultados.
Y sobre todo en la apnea de sueño también lo he utilizado y también me funciona. Los esteroides también, los beta-2 de acción prolongada también los utilizo, ¿verdad? Tengo pacientes y con muy buenos recubrimientos. Y quizás lo más importante a nosotros que nos tocan los niños pequeñitos, los pretérminos, los que han tenido displasia broncopulmonar, es la adherencia al tratamiento, lo prolongado, la perseverancia y cogerle que el tratamiento es fe y que la mamá tenga credibilidad en este proceso. Porque lo más importante en este grupo de pacientes pequeños es que crezcan sanos y que la vía aérea se restituya o se recupere. Es lo más importante. Muchas gracias por la intervención. Yo solamente Me cierro esta encantó discusión. El término de anticonceptivo lo voy a usar. Me encantó. Cierro. De todas maneras, pues hay que buscar los números. Infortunadamente, con esto cierro la discusión de Sibilante y Montelucas. Desde previa, Elida, sabes que no tenemos con Hans Bisgar unos números que nos den una información consistente y por eso considero que Europa y la guía GEMA no los considera, pero bueno, ya tienen dos visiones. Elida, continúo contigo rápidamente. Yo quiero que nos vuelvas a hacer una claridad entre lo que es el concepto de un asma que es de difícil tratamiento y un asma grave. Porque como tú bien dijiste, hay una confusión. De hecho, la nueva versión de Gina saca un texto especial en la cual invita al clínico a que haga esa diferenciación. El asma no controlada, el asma de difícil tratamiento versus el asma grave. Y creo que por eso es que podemos ver un sobrediagnóstico, como tú bien dijiste, de asma grave. Yo insistí mucho en esto y además el doctor Eric Forno tiene también un libro que se llama Asma Grave y en ese libro inicialmente inclusive se ponía la clasificación de asma plus, ¿no? Que hoy en día pues no lo utilizamos porque pues da más confusión y es mejor que todos tomemos como un mismo sitio o una misma terminología para decir qué es asma grave y qué es asma difícil de tratar. Yo creo que el asma difícil de tratar, que es lo mismo que en su libro se llamaba asma problemática, y yo creo que los dos términos es lo que realmente significa asma problemática. Asma difícil de tratar es el asma que realmente el paciente, igual que el paciente que tiene asma grave de verdad, en todos los topes del tratamiento, en el escalón 4, en el escalón 5, que no se le puede bajar el tratamiento porque se descontrola, pero que realmente tiene una serie de factores que hacen que esa asma no pueda controlarse. Y antes de uno decir que un paciente tiene asma grave, uno debería realmente mirar cuáles son los factores modificables y los no modificables. En eso el doctor Forno era cuando hablaba de qué era asma plus y el asma con factores modificables. Yo no sé si usted quiere extender esta parte. Elida, muchas gracias. Es una pregunta, un tema muy importante y realmente a lo largo del tiempo el término quizá cambie un poco, pero el concepto es importante. De la manera que yo le explico a los pacientes es el asma grave es el asma en que intrínsecamente la biología de la enfermedad, la inflamación de las vías aéreas es grave, es severa. El asma difícil de tratar o de difícil manejo o problemática es aquel en los que son los factores externos. El paciente que no toma su medicina, que no la puede pagar, que no sabe cómo tomarla, que no usa la cámara espaciadora, que los papás fuman, que vive con 15 gatos, que tiene moho en el baño, que tiene humedad, que tiene contaminación aérea. Todos son factores extrínsecos. Incluso las comorbilidades también son extrínsecas al asma, por decirlo así, ¿no? La obesidad, otro tipo de alteraciones. Y realmente es un grupo muy pequeño en el que intrínsecamente la biología es severa y ese es ese grupo del cual nosotros hablamos. Nosotros Yo creo que en nuestro medio la parte de adherencia, bueno, en todos los sitios, la parte de adherencia para el asma que es de difícil tratar es muy importante. Y en nuestro medio, la parte de sistema de salud, que hace que los pacientes tengan una adherencia que no es promovida por los pacientes, sino por el sistema que no les da los medicamentos, pues termina haciendo que los pacientes tengan un asma difícil de tratar sin tener asma grave y de pronto realmente lo que pasa es eso, y son asmas que no están controladas porque no reciben tratamiento por el sistema. Gracias a los tres. Ustedes nos han enseñado una cosa muy importante,
los factores modificables y las comorbilidades. Pero les tengo una pregunta a ustedes dos y al doctor Forno. Cuando yo detecto a Elida y doctora Buendía, una apnea, por ejemplo, u obesidad como comorbilidades, son probablemente patologías que necesitan tiempo de intervención, tú lo sabes mejor que yo, tratamiento médico, quirúrgico, dispositivos, etc. Lo mismo la reducción de peso. ¿Cómo poder balancear eso de, bueno, con otras comorbilidades yo puedo rápidamente actuar y seguramente mejorar el control? Pero ese tiempo que pasa mientras ustedes resuelven la apnea y la obesidad, ¿qué pasa con el control de asma a pesar de que yo ya lo tengo? Mira, yo creo que esa es una discusión de nunca terminar, porque nosotros en la Junta de Asma discutimos siempre eso, pero es que es obeso, pero es obeso y terminamos a veces poniéndole biológico mientras se le quita la obesidad. Y es una cosa que, pero por eso sirven las juntas multidisciplinarias y por eso uno no debe tomar la conducta uno solo, porque hay una serie de factores que a veces son difíciles, que no son modificables a corto plazo y que hay que manejarlos. Yo creo que la apnea de sueño es más fácil de manejar, la rinitis también bien manejada va a mejorar, pero a veces hay ciertos factores que son difíciles de modificar. Yo no sé, Eric, ¿qué hace? ¿Qué hace? Bueno, por ejemplo, con la obesidad pasa algo muy importante y es la tolerancia a la actividad física. Entonces, muchas veces para el paciente le resulta aún más difícil bajar de peso porque no tolera hacer actividad física. Entonces, como dice, cada vez vamos escalonando, terminamos escalonando algo que sabemos que la asociación está dada por esa comorbilidad. Entonces, en el tema sobre todo de obesidad, pues la parte de apnea manejamos si hay obstrucción, obviamente a mí me encantaba la parte de las juntas de sueño en la neumológica porque además estábamos acompañados por otorrino, o sea, todo el equipo, que es lo que se pueda resolver en la parte de obesidad igual, que es un equipo multidisciplinario. O sea, no es solamente de controlar los síntomas respiratorios, sino el acompañamiento por nutricionista, nutriólogo, acompañamiento por alguien pues, que pueda guiar la actividad física de ese paciente, porque en la medida que esté controlado, la tolerancia a la actividad física mejora y va a poder perder peso mucho más fácil y también va a mejorar pues, el control de síntomas respiratorios. No sé si... Y siempre digo, los pediatras generales saben, si hay algo más difícil que de lograr que la adherencia al manejo del asma, es la adherencia al manejo de la obesidad. Y entonces no voy a restringir el manejo del asma a condición de que manejen la obesidad. Se maneja el asma y en paralelo se intenta mejorar la obesidad, pero no voy a dejar de darle el manejo que necesitan para que puedan respirar. Muchas gracias a ambos, de verdad, porque finalmente de alguna manera es muy difícil armonizar los tiempos de respuesta con estas dos comorbilidades. Y creo que por tiempo finalizo con una pregunta también para los tres. Ya hablando ahora sí de asma grave, de verdad asma grave. Nos indicaba Seri que había felicitaciones por ese trabajo tan bueno y útil para nosotros que han hecho en Indiana y con el ATS, y es el concepto de remisión clínica. Nosotros vamos a presentar en Spire, y tú lo sabes, la validación de cuántos pacientes alcanzaron al año, que no sabemos si eso es bueno o no, o si hay que esperar 2 años o 3 años, la remisión clínica, acorde a dos definiciones que tú presentaste, ICER y la de ustedes, la de Indiana y ATS. Lo curioso es que en ISAR el 68% lo alcanzaron, pero cuando fuimos más estrictos con los criterios de ustedes, se nos bajó a 62%. Entonces son dos preguntas. ¿Por qué creen ustedes que a pesar de estar con el biológico, como decía Elida al final del embudo, en donde fenotipifican a la paciente y dicen probablemente este es un buen candidato a responder al biológico, no se alcanza ese 100%? Y a mí sí me gusta la clasificación que ustedes montaron, me parecen, porque todas las aristas están envueltas, calidad de vida, ausencia escolar, pruebas de función pulmonar, etcétera. Entonces son como esas dos preguntas para los tres. Uno, ¿por qué creen que no alcanzamos el 100% a pesar de que estamos con el medicamento y el tratamiento full? Y en segundo lugar, contarles un poquito acerca del concepto de remisión, de cómo acorde a las definiciones, algunos porcentajes son más benévolos que otros. Yo siempre he pensado que hay un límite de control
para cada paciente. Que hay pacientes que llegan a un control y ese es su estado de control. Creo que eso es muy intrínseco también de cada paciente y de cada individuo y de cada genética que tienen los pacientes. Pero creo que lo primero que uno piensa cuando los pacientes no mejoran es lo que yo he dicho, lo de la adherencia. Pero también a veces uno no le pega al biológico que es, y hoy en día sabemos que uno puede, si después de 6 meses no hay control y uno espera hasta el año y no hay control con ese biológico, cambiar y mirar el que mejor sea para ese tipo de endotipificación que tiene el paciente. No, en general no ponemos 2 biológicos, pero sí cambiamos a veces de OMA a DUPI o de OMA a MEPO, dependiendo realmente cómo sea toda la parte de fenotipo del paciente, si tiene dermatitis atópica o no, si tiene rinosinusitis o no tiene rinosinusitis, todo depende de todas esas cosas. Y en pediatría en este momento yo creo que se ve más eso porque estábamos acostumbrados a usar solo omalizumab, por lo menos aquí en Colombia, que antes no teníamos ningún otro biológico, ¿no? Sí, yo realmente también creo que el grado de control entra en juego muchos factores extrínsecos, como decía el doctor. Por ejemplo, tenemos 2 pacientes que tienen el mismo perfil de endotipificación, que utilizan el mismo tratamiento, pero si viven en 2 ciudades, una con más contaminación, otra con menos contaminación, están expuestos a la parte ambiental, en la casa es diferente, pues a veces el grado de control de síntomas nunca va a alcanzar, nunca va a ser igual. Entonces también depende mucho no solo de la parte de la endotipificación y del biológico que esté usando, sino también de los factores extrínsecos que no siempre se logran controlar tampoco al 100%. Excelente pregunta y realmente difícil porque no tenemos datos todavía, es muy temprano. Yo creo que lo importante es que estamos en un punto, finalmente, después de 70 años de solo tener corticoides, en el que podemos tener estas conversaciones de que es una remisión, ¿por qué no 100%? Yo diría, para responder a tu pregunta, 2 cosas, ¿no? Quizás 3. Número 1, redundancia biológica. El anticuerpo monoclonal ataca una molécula y hay múltiples caminos inflamatorios que están en juego en cada paciente. Esperamos que con el biológico atacamos la más importante, el cuello de botella, por decirlo así, pero no vamos a tener 100% de éxito. Número 2, que la mayoría de las definiciones, si tú tienes en cuenta, tienen un aspecto, hay aspectos objetivos y hay otros que son muy subjetivos. Por ejemplo, la calidad de vida. Un paciente que tiene síntomas muy similares, uno puede percibir de manera muy distinta. Y nuevamente las exacerbaciones graves también son muy distintas. Yo tengo pacientes que no estoy diciendo que defiendo eso, pero los padres hacen básicamente nebulizaciones continuas de salbutamol en la casa para evitar la emergencia. Y entonces técnicamente ese paciente no llegó a la emergencia, nunca se contaría como una exacerbación grave, pero no quiere decir que esté totalmente libre. Entonces creo que hay un poco de variabilidad. No creo que nunca vayamos a llegar a 100%, pero solo el hecho de que estamos hablando de que en diferentes series hay un grupo de remisión entre 30 y 68%, ya de por sí es magnífico comparado con lo que teníamos hace 10 años. Esperemos que se mantenga, no solamente en tratamiento, sino que realmente cambie el curso de la enfermedad. Eso tendremos que esperar otros 10 años. Ahora, yo sí creo que la remisión en los niños es diferente a los adultos. Realmente hay unos que se mejoran y otros que... Claro, mejor chance de que se remitan. Isa, no sé si nos regalas un minuto para alguna pregunta que tengas. Ya estamos en -2, pero si hay alguien en el auditorio que quiera preguntar algo adicional a nuestros conferencistas, por favor. Muy buenos días, muchísimas gracias por las presentaciones. Tengo varias dudas, voy a tratar como de sintetizar las ideas. Estamos ahora mismo como que en un abismo, en un punto bastante complejo, cuando tratamos de entender los fenotipos a partir de los endotipos. Y se complica un poco más, pues, cuando tenemos esos factores extrínsecos que están mencionando. Pero una alternativa que se está proponiendo es la mixturación del tratamiento. Entre eso, utilizar 2 biológicos, 2 monoclonales, para pacientes que tengan fenotipos mixtos, que realmente poco se habla de ellos, pero cada día nos estamos dando cuenta que hay más, que es más frecuente. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué opinan ustedes de esos tratamientos mixtos de anticuerpos monoclonales? Y segundo,
no hay un registro o un seguimiento específico de dupilumab, es el que mejor resultado está presentando, por lo menos en nuestra población. O sea, yo creo que día a día salen más biológicos, que además sabemos que está el T2 alto, el T2 bajo, y hay lo que hoy llamamos mixto, que depende más de otras citoquinas. En este momento, pues hay un biológico que está encaminado a manejar esos pacientes y a los que tienen T2 bajo. Pero no necesariamente uno desde el principio comienza con 2 biológicos. Uno comienza con un biológico y mira de acuerdo al fenotipo, que el fenotipo es lo que yo veo y el endotipo es la parte que está oculta y que uno realmente estudia para poder clasificar el paciente, pero que en ese momento de entrada nosotros pongamos 2 biológicos, no. Y en ese fenotipo mixto no hay nada absolutamente claro, excepto tezepelumab, que uno lo podría utilizar, o en el que es T2 bajo. Yo creo que ese sería un punto. No sé cuál fue lo otro que preguntas. Seguimiento de estudios con dupilumab, claro que hay varios. Para remisión, no. Por lo menos en niños yo no los conozco. Y además porque, por lo menos en nuestra población, llevamos muy poco tiempo utilizando dupilumab, llevamos 1 año prácticamente. No sé si en otros sitios hay seguimiento para dupilumab. A ver, este es un mensaje no aprobado por la FDA. Nosotros no utilizamos 2 biológicos. Hemos tenido discusiones, tenemos un consorcio de 25 centros en Estados Unidos que tiene programas de asma grave y de vez en cuando hay una comunicación diciendo cambio o agrego biológicos. Yo nunca he tenido experiencia personal con dar más de 2 biológicos. Lo que sí quisiera son mejores biológicos, 1. Eventualmente pasamos de solamente una molécula de tipo T2 a una que puede cubrir una inflamación un poco más amplia. Y lo otro que necesitamos es mejores biomarcadores. Cuando solo existía el omalizumab era IgE. Después pasó el mepolizumab y entonces teníamos solamente uno para los eosinofilos. Ahora tenemos 4 o 5 biológicos que utilizan el mismo marcador. Y entonces si yo quisiera, en lugar de hacer un manejo escalonado de biológicos, tener una medicina personalizada en la que yo puedo hacer un panel y decir, bueno, en base a esto, de los 4 biológicos, este es el que te voy a escoger a ti. En eso sí se está haciendo mucho estudio para ver qué tipo de marcadores podemos tener para seleccionar. En cuanto a la remisión específica acerca de dupilumab, pero en general específica para cualquier agente, hay registros, hay un registro en Europa de asma pediátrica, nosotros estamos haciendo un registro en Estados Unidos. El problema es que todo esto sigue siendo manejo clínico, en el cual influyen mucho las decisiones, mejor dicho, hay muchos factores que influyen en la decisión, incluyendo el estilo. Yo de repente espero solo 3 meses, alguien de repente espera 1 año antes de cambiar el biológico. Yo creo que vamos a tener mucha mejor información en los siguientes 5 o 8 años acerca de cómo es que es esto de la remisión en pediatría. Vamos a cerrar, sin embargo, doctor, quiero contarle que hay 2 estudios, FRAMAC en la neumológica y el de nosotros que es ROWE, al menos ROWE, obviamente son estudios con bajo número de pacientes, precisamente por lo que dijeron ellos, de asma grave 5% menos, pero al menos era lo que yo le preguntaba a Eric, 68% alcanzaron remisión clínica, estaban como omalizumab o con dupilumab y 62% para el criterio de Indiana alcanzaron la remisión clínica a 1 año. Vamos a ver qué pasa tanto en FRAMAC como en ROWE más adelante. Nuevamente a ustedes muchas gracias, al doctor Morales, al doctor Bautista Hoyos y a la dinastía Escamilla por este magnífico evento.